Bueno, gloria al Señor, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo, que por su misericordia santa nos permite esta mañana estar en este culto de escuela dominical para participar de la enseñanza de la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Jesús, Él nos ha salvado, nos ha redimido y nos ha guardado hasta este día fieles a Él. Quiero agradecer de una manera muy especial a nuestro Señor Jesucristo, permitirme compartir con la iglesia allá en Campo Alegre, compartir la palabra del Señor. Quiero saludar al pastor hermano Rolando Rodríguez, un saludo muy especial para él en el nombre del Señor Jesucristo. Le agradezco la invitación que me ha hecho, a su esposa, la hermana Alba, y a sus hijos. Desear siempre que Dios bendiga esta familia pastoral, este hombre que sirve a Dios con su familia, hermano Rolando. Un cordial saludo para usted, que Dios lo guarde y lo bendiga. También a los hermanos allá en Campo Alegre, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder dirigirme a ustedes con gratos recuerdos y saber que Dios les ha guardado y les ha prosperado de una manera muy especial. Gracias al Señor Jesucristo. Hace más de 30 años, hermanos, yo estuve pastoreándoles a ustedes por la gracia de Dios, y saber que han permanecido fieles, eso me llena de gozo. Vamos esta mañana a tener la enseñanza. Quiero hablarles un poco, hasta donde el Señor nos lo permita, de la venida del Señor. En estos tiempos donde nuestras vidas y nuestros corazones necesitan estar afianzados, firmes, constantes, esperando al Señor. Entonces vamos a leer en el Evangelio o en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, el capítulo 5. Génesis significa el principio o los orígenes de todas las cosas. Ahí está el origen de todo. Está el origen de la creación, está el origen del matrimonio, está el origen del pecado, de la redención, de la familia, el origen de Israel, en fin. Y también tiene que ver con el origen del arrebatamiento, del levantamiento de los santos, cuando una persona vive para el Señor. Vamos a tomar Génesis capítulo 5, verso 23 y 24. Dice de la siguiente manera: fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vamos en este momento, hermanos, a invocar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para pedirle a Él que nos hable y nos bendiga con su santa palabra. Que seamos edificados, nutridos, que los que se han apartado regresen al Señor, los que no se han entregado puedan entregarse esta mañana al Señor, y todos estemos preparados para la venida del Señor. Vamos a invocar su nombre. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, invocamos tu santo nombre en este momento, dando a ti la gloria, el honor y la grandeza, Señor. Estamos aquí reunidos para oír y escuchar tu palabra. Háblanos y enséñanos, Señor, conforme a tu gracia y a tu grandeza, que podamos ser nutridos, edificados, Señor, que podamos direccionar nuestra fe hacia ti a través de la palabra, honrarte y glorificarte, Señor. Todo sea hecho para la gloria tuya y la alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, ahí en Génesis, que como dije, significa el principio o los orígenes de todas las cosas. Ahí está el arrebatamiento. Un hombre, dice, caminó. Esa palabra caminar indica que vivió para Dios. Indica que conoció al Señor y dedicó su vida al Señor. Eso es lo que indica ahí.
un hombre que dedicó sus días a la obediencia al Señor de la gloria. Lo que a Enoc se le reveló en ese tiempo, Enoc lo guardó, lo cumplió, obedeció. Entonces dice, caminó pues Enoc con Dios. O sea, caminó para Dios, vivió para Dios y desapareció. La palabra desaparecer indica que no lo volvieron a ver, que no lo encontraron, indica que lo buscaron y no lo encontraron. Nunca nadie más de esa generación volvió a ver a Enoc. Desapareció porque le llevó Dios. O sea, ese es uno de los grandes milagros que Dios hace. Uno de los grandes milagros que nuestro Señor Jesucristo hace. Hacer que una persona que está aquí en la tierra, Dios le revela su palabra, le da su palabra, le enseña su palabra, le enseña a vivir para Él, le enseña a caminar con Él, le enseña la obediencia. Y ese hombre aprende a obedecer a Dios, a caminar con Dios. Entonces Dios lo desaparece, se lo lleva. Ese es un milagro de Dios, pero está en la palabra, está en los principios de las cosas. Es como Dios, desde ese tiempo de Génesis, mostrándole a la humanidad lo que Él tiene en mente, que el que viva para Dios aquí en la tierra, Dios lo desaparece de esta tierra y se lo lleva. Porque esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que vivió todos los días de su vida para dedicárselos al Señor. Y yo quiero tomar, para poner en contexto, el capítulo 6 del mismo libro de Génesis. Y el verso 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esa es la generación llamada la generación antidiluviana, antes del diluvio. Era una generación mala, perversa. Solo pensaban en la maldad. Solo el corazón de ellos, sus pensamientos, de continuo solamente hacer lo malo. No se inclinaron a Dios. Entonces, pero en esa generación antidiluviana vivió Enoc. O sea que Enoc vivió rodeado de gente y de generación perversa y mala. O sea que a Enoc no le tocó fácil, le tocó esforzarse, le tocó luchar. ¿Cuántas burlas no tuvo que soportar Enoc? ¿Cuántos desprecios y oprobios tuvo que despreciar? Pero él se mantuvo fiel. Él se mantuvo para Dios. Él se consagró a Dios, se entregó a Dios. Es que eso es lo que toca, hermanos. Dedicarle la vida al Señor todos los días de nuestra vida. Es que hace mención de los años de Enoc. Fueron 365 años. Y dice, y caminó con Dios. O sea que un hombre sí puede desde que nace hasta el final de su vida caminar para Dios. Hasta el final de su vida, sea que le toque morir o venga el Señor a llevarlo. Puede caminar con Dios. Está comprobado bíblica y escrituralmente que sí se puede guardar la palabra, que sí se puede ser obediente a Dios, que el Señor toma el control de esa persona que se entrega y lo guía y lo ayuda. Aunque la maldad del mundo sea mucha, porque este mundo, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, hermanos, predicando el Evangelio, predicando la palabra, enseñando la palabra, dijo, más como en los días de Noé. O sea, hizo mención a la generación antidiluviana, mala, perversa. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, o sea, no se ocuparon de Dios. En ese tiempo vivió Enoc.
Es el mismo tiempo cuando vino el Señor, una generación perversa, estaba pervertida. Pero a esa generación perversa Dios le envía la salvación, le envía el camino, le orienta. Aquí fue con Enoc. Dios no dejó esa generación sola. Que la generación no quiso caminar con Dios es otra cosa. Que la generación aquella no quiso reconocer al Todopoderoso y obedecer su palabra es otra cosa. Pero en medio de esa generación se levantó Enoc, a quien hemos tomado como principio, como eje de ejemplo, de que Dios sí puede tomar una persona y guardarla para que viva para Él. O sea que a Enoc no le tocó fácil, pero Dios se lo llevó. Dios no lo desamparó. O sea, Dios no lo dejó solo. Ahora estamos en una generación tan mala como la que le tocó a Enoc antes del diluvio. Pero el Dios es el mismo, es poderoso, es grande para guardar, para ayudar, aleluya. Y si Enoc pudo, nosotros también podemos. Y si Enoc pudo en esa generación perversa dedicarse a Dios, nosotros también podemos. Luego, mirando en Hebreos, dice que en Hebreos, el capítulo 11 de Hebreos, que pudiéramos leer, que se ha conocido donde están los grandes héroes, grandes hombres, diría. Pero un hombre es grande cuando se dedica a Dios, porque ese hombre engrandece a Dios, porque toma las cosas de Dios que son grandes. Por eso es que el hombre de Dios es un hombre que es guardado por Dios, que tiene cosas grandes en su corazón, tiene promesas, tiene palabra, tiene Espíritu Santo, tiene la obra del Calvario revelada. O sea, es un hombre grande por lo que Dios le ha dado, por lo que tiene de Dios, no por sí mismo, humanamente no. Entonces dice en Hebreos 11:5, por la fe Enoc. Entonces da a entender que él caminó por fe, que tenía fe en Dios, que le creyó al Señor, que recibió la palabra del Señor. La fe lo hizo mantenerse fiel. Por eso dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Traspuesto es que lo quita de un lugar y lo pone en otro lugar. En este caso lo quitó de la tierra y lo llevó. Y aunque lo buscaron, no lo hallaron. Fue traspuesto para no ver muerte. O sea, no fue que Enoc se murió, fue que Dios se lo llevó. Porque fue un hombre que caminó con Dios, era un hombre de fe. Hermano, para mantenerse en Dios hay que tener la fe en Jesucristo, la fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, la fe en lo que Él es, el único y verdadero Dios, poderoso para perdonar, para guardar, para bendecir, para salvar. Entonces fíjense ustedes, hermanos, que lo que se menciona en Génesis, vuelve y se menciona acá en Hebreos, después de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios no olvida a los hombres fieles. Aquí lo pone como ejemplo. Dice, por la fe fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado. Da a entender, como dije, que fue que lo buscaron. ¿Qué se hizo Enoc? ¿Dónde está Enoc? No fue hallado porque lo traspuso Dios. Se lo llevó el Señor. Como dice el apóstol Pablo, nuestra vida está escondida. Y lo que Dios esconde, hermano, no lo encuentra nadie. Dice ahí, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Se murió al pecado, vive para Cristo. Se murió al pecado, vive para Dios. Se escondió en Dios, se escondió en Cristo. Ya no le pertenecemos al mundo. Ya no somos ni siquiera de nosotros mismos. Somos de Él. Le pertenecemos a Él. Como el apóstol, como el Señor escribiendo a través del apóstol, hablando de nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
Cuando uno se entrega al Señor, ya uno no se manda, no se dirige. El Señor lo guía a uno, lo dirige, lo apacienta, como dice el Salmo, lo apacienta, lo guía. Primera de Corintios 6:19, porque fuimos comprados. Entonces, eso es andar con Dios, eso es vivir con Dios, es reservarse para Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, se lo llevó Dios. Y antes que fuese traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque hoy, hermanos, no es Enoc el que está en esta tierra. Hoy somos nosotros. El Dios es el mismo. El Dios de Enoc es el Dios nuestro. El Dios grande, el soberano, el omnipotente, el omnisciente, el que sabe todo, el omnipresente, el que está en todas partes. El Dios es el mismo. Hoy no es Enoc, hoy somos nosotros. Hoy vamos caminando con el Señor. Y dice que tuvo testimonio. O sea que el que quiera partir con el Señor cuando el Señor venga a llevarnos, tiene que tener un testimonio agradable a Dios. Un testimonio que tiene que ver con la vida de ese hombre para Dios, con el obedecer, con la entrega al Señor. Nosotros no vamos a estar para siempre aquí en la tierra, hermanos. Nuestro cuerpo va a ir envejeciendo, se va a ir deteriorando. San Pablo lo dice claramente. Si esta casa se va deteriorando, se va acabando, nosotros no vamos a estar jóvenes toda la vida. El cuerpo se envejece, la fuerza se pierde, el vigor se va. O sea que me impacta y me gusta decir que Enoc conoció al Señor desde joven y desde joven vivió para Dios. Hace mención 365 días vivió Enoc. Y no dice que algunos días, sino que vivió, que caminó con Dios. Eso da a entender que desde muy niño, desde muy joven, Dios lo rescató, le enseñó la palabra y él se guardó para Dios. Puso su fe en el Señor y comenzó a vivir por fe, que la fe es lo que no se ve. No se había visto que alguien levantara, que Dios levantara a una persona, no se había visto. Pero él tenía esa fe. Me da a entender que como que Dios le dio esa esperanza a él, le enseñó a vivir, le dio la palabra y le dio la promesa de que se guardara. Y lo levantó, dice, fue traspuesto. Un día el Señor se lo llevó y no lo encontraron. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Por eso hemos tomado desde Génesis, allá donde se originó el arrebatamiento de una persona llevada de la tierra al cielo, digámoslo así. Se lo llevó el Señor. Y hablando de Judas que escribió la epístola, este Judas no es el traidor. Este Judas es el hermano del Señor que le dice de la siguiente manera. Escribe un capítulo, pero fue muy certero, muy contundente, muy claro para escribir y enseñar. Porque la enseñanza del Señor debe ser clara, sin rodeos, precisa. Dice el verso 14, de estos también profetizó Enoc. Ya dice que profetizó, que habló, que predicó, que enseñó. Lo que recibió de Dios, lo vivió y lo guardó. Pero no solamente lo vivió y lo guardó, sino que lo predicó y lo enseñó. A esa generación malvada del capítulo 6 de Génesis, la antediluviana, que solamente se inclinaban a lo malo y a pensar qué más inventaban de lo malo. Pero había un hombre, hablando de ese Enoc, había ese hombre intachable para Dios, aleluya. Un hombre que vivió en medio de esa gente malvada, pero vivió dice, de buen testimonio, tuvo buen testimonio de haber agradado a Dios.
Vale la pena, hermanos, tomar este pasaje hasta donde hemos avanzado y abrirle campo a la palabra, abrirle espacio a Dios en la vida. Puede ser que tú le has entregado parte de tu vida y has extraído nuevamente de tu vida cosas de tu vida. Ya no, Dios no las gobierna, no las dirige. Parece que tú mandas en ellas, aleluya. Pero el Señor esta mañana nos da esta palabra, porque Él quiere que todo lo nuestro sea de Él. El apóstol Pablo, a un hombre a quien Dios usó, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. O sea que el Señor quiere es todo, espíritu, alma y cuerpo, todo lo nuestro. Que hay unos que dicen, no, que el Señor no se fija en lo que va por fuera. ¿Cómo te atreves a decir que el Señor no se fija en eso cuando Él pide nuestro cuerpo? ¿Ah? Pide para guardar nuestro cuerpo. Y dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. De eso también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. O sea que la primera generación fue la de Adán. Y la de Enoc, la séptima. Ya se hablaba del Señor, ya se predicaba del Señor, ya se anunciaba del Señor. Dice, ¿y qué fue lo que Enoc profetizó? Diciendo, he aquí vino el Señor. O sea que Enoc hablaba de la venida del Señor. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. O sea, les predicó, les anunció. Y Dios le reveló a Judas que escribiera lo que Enoc había predicado. Más de 4,000 años. Y un hombre de acá, del Nuevo Testamento, es tomado por el Señor para que diga lo que Enoc predicaba allá. Lo que no dice Génesis, porque Génesis no escribió eso, pero Dios le reveló a Judas, ahora nos lo da a nosotros. Profetizó, predicó, anunció. ¿Por qué vives así? Y él respondía, porque el Señor viene. Podemos inquirir eso. ¿Por qué haces tal cosa? Porque el Señor viene. ¿Y por qué no vienes con nosotros a este pecado? No puedo, porque estoy viviendo para Dios. No puedo guardar, no puedo dañar mi testimonio. Estoy agradándole a Dios. Aquí Él viene. Entonces Enoc predicaba que vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él, contra el Señor. ¿Cómo no hablarían de Enoc y del Dios que predicaba Enoc? Dicen, hablaban impíamente contra el Señor. Como el pecador de ahora que habla impíamente, que oye la palabra, que sabe que es verdad, pero no se entrega, que sigue viviendo en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, en las obras del pecado. Saben que el Señor viene, pero no lo obedece. Hace obras impías. Dice, y vi al Señor venir con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos. Él le va a hacer juicio a todos, dijo Enoc, a todos los impíos que hacen obras impías. Y de las cosas duras que los pecadores han hecho y han hablado contra el Señor. Esa era la predicación de Enoc. Ese era el mensaje de Enoc. Eso lo mantuvo fiel a Él. Eso lo mantuvo fuerte, viviendo, obedeciendo y predicando. En una generación perversa, la cual el Señor tuvo que destruir después con el diluvio. Entonces, hermanos, hasta aquí donde hemos avanzado, el Señor nos muestra claramente en su palabra, primero que sí es posible vivir para Dios. Luego que el Señor guarda a la persona que vive para Él. Luego que el Señor lo traspuso, se lo lleva. Luego que hay que tener buen testimonio de haber agradado a Dios. Tener fe. Ahí hay varios puntos.
Luego que hay que anunciar lo que creemos. Entonces, en estos pasajes hemos visto todo lo que presenta la palabra para que una persona sea levantada cuando el Señor venga. Ahora, hermanos, ahora la promesa, ahora la palabra, es la venida del Señor a llevar su iglesia. El levantamiento de la iglesia que no tiene señales. Las señales que estamos viendo son las del fin del mundo. Las señales de la segunda venida del Señor cuando Él ya venga con la iglesia. Pero el Señor en cualquier momento puede levantarnos de aquí. Las señales del fin están patentes en el mundo. Las podemos ver, las podemos visualizar. Señales del fin del mundo. ¿Qué tan cerca estará el arrebatamiento de la iglesia cuando el Señor venga? Cuando el Señor venga a las nubes, será un milagro como el que hizo con Enoc. Pero el Señor vendrá a llevar a los que vivimos para Él, a los que nos guardamos para Él, a los que pusimos nuestra mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, a los que le hemos amado y le hemos seguido. Hermano, no es tiempo de devolverse, no es tiempo de desanimarse, es tiempo, por así decirlo, de prender motores y seguir adelante con el Señor. Voy a leer aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Eso no es palabra de hombres, es palabra del Señor, del Dios vivo. Decimos esto en palabra del Señor. El apóstol Pablo habló palabra del Señor. El Señor le reveló la palabra, le reveló la profecía y el apóstol Pablo la escribió. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque el Señor viene, esa es la promesa, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, dice el verso 16, y cuando el Señor ascendió a los cielos, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, y el verso 11, dice que los ángeles dijeron a los apóstoles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Ahí está la promesa. El mismo Señor que ascendió a los cielos es el mismo que vendrá. Dice, así como le habéis visto ir al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Entonces por eso dice, porque el Señor mismo, no otro, el Señor no le delegó el arrebatamiento de la iglesia, el levantamiento de la iglesia absolutamente a nadie. Es tan importante el levantamiento de la iglesia que el Señor mismo lo hará, porque el Señor mismo, con voz de mando, porque se necesita mando, se necesita autoridad. Y el único que tiene el mando y la autoridad para hacer el milagro del cual estamos hablando es Jesucristo. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea, con voz de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor va a descender del cielo a donde fue. El Señor vendrá otra vez. Entonces los muertos en Cristo, los que han dormido en el Señor, fieles al Señor, los que entregaron sus vidas al Señor y caminaron con Dios, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea que el Señor cuando venga a llevar la iglesia, viene hasta las nubes, no viene a la tierra. Nadie verá al Señor.
Porque dice en Mateo, dice que viene como ladrón en la noche. Nadie sabe a qué horas vendrá el ladrón en la noche. Nadie verá al Señor, nadie verá a la iglesia cuando salgamos a recibirlo. Él viene a las nubes y desde las nubes llamará a la iglesia. A Juan el apóstol se le revela de otra manera. Se le amplía el conocimiento. A Pablo se le reveló que el Señor viene a las nubes. El Señor mismo, con voz de mando, con trompeta. Trompeta de Dios es palabra de Dios, que Él mismo le hablará a la iglesia. Dice, después de esto miré Apocalipsis 4 y aquí una puerta abierta en el cielo. La puerta es el Señor. En San Juan Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare. Esa puerta, ese Señor está hoy en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo está en el cielo, sentado a la diestra del trono en el poder. He aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, cuando se abre es porque algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que el Señor Jesucristo se le va a mostrar a la iglesia. La iglesia va a ver a Jesucristo. Y la primera voz que oí como de trompeta. No es que va a sonar una trompeta, es la voz del Señor. Voz de orden, voz de mando, dice acá. Porque el Señor mismo con voz de mando. Porque es un milagro lo que va a pasar. Es el levantamiento de los santos. Es el arrebatamiento de la iglesia. Una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. El Señor siempre le ha hablado a la iglesia. Siempre le ha dirigido la palabra a la iglesia. A través de los hombres de Dios Él la apacienta, Él la alimenta, Él la cuida. A través de los ministros, de los pastores. Así como dice Pablo a los Efesios, que Él cuida y sustenta a la iglesia, Él la apacienta, Él le habla. La iglesia sabe que es el hombre de Dios que está predicando, pero sabe que está hablando por el Espíritu la palabra del Señor. Y la iglesia recibe esa palabra y esa palabra lo alimenta, lo nutre, lo edifica. Entonces dice, con la primera voz que oí como de trompeta, o sea, de autoridad fuerte, esa voz hablando conmigo, dice el apóstol Juan, que representa a la iglesia. Esa voz la oirá la iglesia. Esa voz es del Espíritu, de nuestro Dios que es Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y le hablará a la iglesia en el Espíritu. ¿En qué idioma lo hará? No sé, pero será una voz en el Espíritu de Dios, el Espíritu, para la iglesia que anda en el Espíritu. Dice, sube acá, es la palabra que Dios le dará. Y dice, al instante yo estaba en el Espíritu. Será instantánea el levantamiento de la iglesia. Y aquí un trono establecido, uno, porque el que está en el cielo es uno, y en el trono uno sentado, y rodearemos el trono, y adoraremos al Señor de la gloria, y lo exaltaremos. Ese será el próximo gran acontecimiento. Hoy no es Enoc, hoy es la iglesia la que lo espera. Hoy es la iglesia la que lo anuncia, la que lo predica, la que vive para Él, la que anda con Él. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, dice Pablo, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque será más rápido que abrir y cerrar los ojos. Cuando una persona abra y cierre los ojos, ya la iglesia estará ya rodeando el trono. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, o sea, a la última voz del Señor, a la última palabra, no la dará un predicador, no se la delegó, el arrebatamiento no se lo delegó el Señor a ningún hombre. Hay cosas que Dios no se las encargó a nadie. La salvación no se la delegó a nadie, Él mismo vino y la hizo. El bautizar con el Espíritu Santo no se lo encargó a nadie, Él mismo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y el arrebatamiento de la iglesia no se lo encargó a nadie, Él mismo, Señor, en un momento, a la final trompeta. Entonces Él le dará la última palabra a la iglesia. Sube acá, la iglesia oirá esa voz, esa orden de autoridad. Porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nosotros seremos transformados.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Será un milagro instantáneo, no tiene explicación. Los milagros no se explican. ¿Cómo lo hará el Señor? No se sabe, Él lo hará porque Él es el poderoso. Solamente explica lo que va a suceder. La transformación, la resurrección, lo instantáneo que será. Porque dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces seremos transformados a su imagen, a su semejanza, como dice el apóstol Pablo a los filipenses. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, incorrupto e inmortal e imperecedero, porque el Señor ya no muere, y entonces entraremos a estar allá en el trono con el Señor, rodeando su trono, adorándole, glorificándole, exaltando su nombre. Hermanos, no es tiempo de detenerse, es tiempo de seguir con el Señor, es tiempo de afianzarse más en el Señor. Es tiempo, como dice su palabra, voy a leer Hebreos 10:35. Dice, no perdáis. Cuando dice no perder, es tener cuidado, es guardar lo que Dios nos ha dado. Porque si una persona se descuida, puede perder lo que Dios le ha dado. No perdáis, dice, vuestra confianza. No perder la confianza en el Señor, no perder la confianza en lo que hemos oído de Él, no perder la confianza en su venida. Dice que tiene grande galardón. Vamos tras un galardón que es inmensurable. Vamos tras un galardón que es muy grande, que solamente se obtiene en las manos, en la presencia del Señor. No perdáis, o sea, cuidemos lo que Dios nos ha dado. No descuidar lo que Dios nos ha dado, valorar lo que Dios nos ha dado en relación a su venida, a esta promesa tan grande, a esta esperanza. No perdáis pues vuestra confianza, el tener confianza, los conflictos del mundo, lo que el mismo mundo va desarrollando, lo que el mismo mundo va mostrando en su maldad, en su deterioro, que no nos haga perder a nosotros la confianza de su santa venida, porque lo que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestro corazón hay que guardarlo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, retén lo que tiene, guarda las cosas que Dios te ha dado. Ahora nosotros debemos en este tiempo final, hermanos, no perder nuestra confianza. Cuando Dios rescató a Lot de allá de Sodoma y Gomorra, le dijo, corre tras la llanura, no vuelvas atrás, no mires atrás. Y él sacó entre ellos su esposa, pero en el caminar su esposa miró atrás, perdió el galardón. Aquí se trata de no mirar atrás, se trata de poner nuestra mirada siempre adelante. Como dice el apóstol San Pablo, prosigo al blanco, a la meta, al supremo llamamiento de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia en esperar en el Señor, la paciencia en saber aguardar en el Señor, la paciencia en no entrar a un desespero de tal manera que deteriore lo que Dios nos ha dado, la vida que Dios nos ha dado. Nos es necesaria la paciencia, se necesita paciencia aquí para poder esperar en el Señor, paciencia aquí para poder aguardar ese día que vendrá. No os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, aquí se trata de tener una paciencia en la obediencia a Dios, haciendo la obediencia a Dios, así como Enoc caminó con Dios, fue paciente, obedeció, agradó, tuvo buen testimonio, guardó la fe. Entonces aquí dice, no nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Se trata de obedecer, de no desmayar, de no perder. Se trata de permanecer, de poner la mira en el Señor. Esta carta a los Hebreos termina diciendo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe,
Y viene diciendo que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Esa fe en la esperanza en Jesucristo. Esa fe en saber que Jesucristo fue crucificado, que fue muerto por nosotros, que resucitó al tercer día y que Él vendrá a llevar a los que hemos creído en Él. Nos es necesaria la paciencia, saber esperar, saber aguardar, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Solamente los que guardan la palabra, solamente los que caminan en pos de Jesucristo en la obediencia, solamente esos obtendrán la promesa. ¿Cuál promesa? Y dice el 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. La promesa de su venida, Él vendrá, no tardará, dice el apóstol, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ya nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, que nos ha tocado este final del último momento del día de la gracia, ya cuando nosotros vemos caer la tarde de este día llamado gracia, y cuando vemos que se avecina un nuevo día con su venida gloriosa, aleluya, al Señor sea la gloria, un poquito y el que ha de venir vendrá, no tardará. Así que vale la pena el esfuerzo ahora, vale la pena esperar en Él hasta el último momento. Él dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y dice, mas el justo vivirá por fe. La justicia es por la fe, en aguardar la fe, en aguardar y esperar lo que no se ve, pero que sabemos con certeza que existe. Dice la fe es la certeza, es la esperanza, es la convicción de lo que no se ve, pero es la certeza de lo que se espera. No hemos visto al Señor, pero creemos en Él. No hemos visto al Señor, pero sabemos que el Señor viene a llevar la iglesia. Estamos afianzados en la promesa a través de su palabra, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Los hermanos que se han retrocedido, que se han vuelto al mundo, que han vuelto al pecado, no agradan al Señor, no son del agrado del Señor. Solo el justo que permanece y vive por fe. Dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero esta mañana, este día, el Señor te habla y te da la oportunidad de oír la palabra y de volver, de reconciliarte con Él, de amistarte con Él, de volver a la reconciliación, al camino del Señor. Si retrocediere, no agradará mi alma. Si has retrocedido, no eres del agrado del Señor. Pero si vuelves al Señor, vuelves a tomar contentamiento con el Señor, agrado con el Señor. Y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. No nos vamos a devolver. Nosotros no somos de los que vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe preserva el alma. La fe en Jesucristo, la mirada en Jesucristo, en su obra santa y gloriosa, hace que nuestra alma se preserve para el Señor. Hace que nuestra vida sea guardada para el Señor, como hemos visto en la palabra. El Señor pide nuestra alma, el Señor pide nuestro cuerpo, el Señor pide nuestro espíritu. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que no retrocedemos, sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma. Hasta el último momento estaremos adorando a Jesucristo. Hasta el último momento estaremos viviendo para Jesucristo. Como dijo el apóstol, el Señor a través del apóstol, sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Nuestra vida es de Él. Él la compró con su sangre preciosa en el madero.
Él entregó sus entrañas y entregó su vida para que tú y yo vivamos para Él. Hermanos, no diga que no puedes, sí se puede ser fiel. Si allá, en medio de esa generación perversa, antidiluviana, dio testimonio de haber agradado a Dios y vivió para Dios y fue un hombre fiel, un hombre santo, que profetizó, que predicó su venida y que preparó su vida para Él. Si Él pudo allá, nosotros aquí también podemos. Porque repito, hoy no es Enoc, hoy es la iglesia. El Dios es el mismo, el glorioso Dios nuestro es el mismo, es Jesucristo. El apóstol Pedro, en su primera epístola, el capítulo 1, el verso 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nos hizo empezar una nueva vida. Porque el día que oímos la palabra y nos entregamos al Señor, comenzó una nueva vida. El viejo hombre fue crucificado. Ha nacido un nuevo hombre, nos hizo renacer, un hombre que comenzó sus pasos hacia el reino de los cielos, un hombre que comenzó a caminar hacia la patria celestial de nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza que tenemos es de vida, la esperanza que tenemos es gloriosa por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dice, para una herencia incorruptible con el Señor, incontaminada, porque nuestro Señor Jesucristo es incorruptible, es incontaminado, es el único que vivió en esta tierra sin pecar, sin maldad, pisó esta tierra, estuvo aquí en la tierra trayendo la palabra, trayendo el evangelio, trayendo la esperanza, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Lo que está reservado para nosotros allá en los cielos, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, son cosas muy grandes, hermanos, muy gloriosas, que no vale la pena perderlas retrocediendo y volviéndose atrás. Es posible que estés viviendo un momento no fácil, pero ten confianza en el Señor. Pon la mirada en lo que no se ve. Y dice que sois guiados por el poder de Dios. Él nos guía a través de su Espíritu, de su palabra, mediante la fe. Se necesita la fe en Jesucristo para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en vuestras pruebas. Si es necesario. Las etapas de la generación de la iglesia, desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió, han sido muchas. La iglesia primitiva le tocó esa lucha arrasante, esa persecución, donde algunos hermanos pensaron que era la gran tribulación, como los hermanos en Tesalonicenses, pero luego el apóstol les explica que no, que es una tribulación que pasará, pero que nosotros no estaremos en la gran tribulación, que el Señor nos llevará primero, el Señor vendrá primero a llevarnos. Si es necesario, seremos afligidos, si no, no, pasaremos. Dice que algunas iglesias tenían paz, que tenían descanso, pero dice, en lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, esa fe, sea hallada en gloria y en honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el tiempo se acorta, el Señor viene, y que esta palabra, estos textos conocidos por nosotros,
una vez más, alimenten nuestra alma y nos lleven a poner nuestra mirada en Jesucristo, en el grande, en el glorioso. Cuando el Señor Jesús descienda y levante la iglesia, rodearemos el trono y habrá ya una alabanza. Dice, yo la he llamado así, como la convención mundial rodeando el trono, los santos, los redimidos, aleluya. En el verso 11 del capítulo 5 dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Ahí está el número grande, el número sublime, digámoslo así, que rodearemos el trono y daremos, dice que decían a gran voz, daremos alabanza al que está sentado en el trono, le diremos, el cordero que fue inmolado, el que fue crucificado, el que fue muerto, el que derramó su sangre, el que fue sepultado y resucitó, pero que ahora está sentado en el trono, el cordero es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y gritaremos alabanza al Señor y adoraremos al Cordero. Vamos a caminar con Él. No nos vamos a detener. Vamos a poner cada día nuestra mirada en Él, nuestra confianza en Él. Y repito, aunque este mundo trate de achicar nuestra vida es de Jesucristo. Nuestra vida tiene dueño. Nuestra vida la compró Jesús con su sangre. Yo pertenezco a Él, tú perteneces a Él. No vamos a retroceder, vamos a esperar su venida. Muy pronto será, hermanos, no estaremos más aquí. Nos buscarán y no nos hallarán. Anhelarán tenernos, pero ya será demasiado tarde. Nos iremos con Jesucristo. Sigue, no desmayes. Sigue orando, sigue en la fidelidad, sigue hablando, sigamos predicando a Jesucristo, su venida. Muchos van a creer todavía al final de este día de la gracia. El Señor salvará a muchos. No perdamos la confianza que tiene grande galardón. Hermano, yo te invito a que te reconcilies con Dios si te has apartado, a que te alejes del pecado y de la maldad y vuelvas al Señor. Porque esto es en serio y es verdad. El Señor viene a llevar la iglesia. Y si no estás preparado, te vas a quedar, te vas a perder y te espera una horrible tribulación aquí en la tierra con el reinado del anticristo y la ira de Dios derramada. Pero entre tanto la iglesia estará en el cielo, en las bodas del Cordero, lo que Él nos ha preparado. Reconcíliate con el Señor. Hermano, entrégate al Señor. Si no te has bautizado, entrégate, bautízate, camina con Él, comienza a caminar. Y a la iglesia le invito a seguir adelante, adorando su nombre y esperando su venida. Vamos a orar. Vamos a invocar a Jesús para agradecer su palabra, su enseñanza. Invoquemos al Señor. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Rey de la Gloria, te damos gracias esta mañana que nos has dado para oír tu palabra santa y gloriosa, para deleitarnos en tu palabra, Señor, tu palabra que nos fortalece, tu palabra que nos da vida y nos renueva. Dios Todopoderoso, guarda nuestra vida para ti, irreprensible para ti, para el día de tu venida, cuando aparezcas en las nubes a llamarnos, Señor, podamos salir contigo a recibirte, Señor, a encontrarnos contigo en las nubes. Guarda cada hermano, guárdanos en fidelidad, Señor, y en santidad, en tu reserva, Señor, en tu recámara, Dios Todopoderoso. Oh Señor de la gloria, gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. El Señor les bendiga a todos, hermanos. Dios les guarde. Ha sido una gran bendición compartir la palabra con ustedes. Amén.